Hola, bienvenidos a este primer programa de Qué interesante, cuéntame más, un podcast donde estaremos hablando de todo un poco, abarcando temas como música, cine, libros, anime, televisión, temas paranormales, vida diaria, supersticiones y más. Y el tema que he elegido para el día de hoy, para lanzar este proyecto, se trata nada más y nada menos que la leyenda de la Llorona. De este mítico personaje he decidido hablar porque todos los rincones de nuestro país, ¿quién no ha escuchado por lo menos alguna vez una historia de esta fantasmal figura? Que alguna ha llegado, que nos haya contado en alguna reunión, cosas que se le ha parecido o la ha escuchado. Significado. La Llorona es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, luego y arrepentida y maldecida los busca por las noches, por los ríos, pueblos y ciudades, asustando con su desgarrador llanto a quienes la ven o la oyen de noche. La leyenda de la Llorona es antigua y es transmitida de forma oral de generación en generación, hallándose relatos comunes pero variados. Lo que la leyenda es una rica diversidad cultural y a través del tiempo la leyenda de la Llorona se ha convertido en parte del imaginario colectivo, trascendiendo fronteras y... Momento, aclaración, disclaimer. Lo que quiero hacer aquí no es hablar de una historia de que tú digas, quiero una historia que me dé miedo, un cuento o algo así, sino que simplemente quiero hablar cuáles son los orígenes de la ley Llorona, quiero que sea esto un podcast paranormal o que dé miedo ni nada de eso, simplemente vamos a averiguar juntos de dónde proviene esta leyenda que muchos hemos escuchado acerca de la Llorona. Orígenes. El más común es una mujer mató a sus propios hijos y a partir de allí la historia fue contándose una y otra vez hasta convertir a la mujer en un fantasma y a la historia en una leyenda. Primera documentación de la leyenda. La leyenda de la Llorona comenzó a documentarse desde el año 1550, cuando Fray Bernardino de Echagún recogió en la leyenda de la Choconcuiat, Choconchosihuacoalt, en su obra monumental Historia General de las Cosas de la Nueva España, publicado entre 1540 y 1585, e identificó a este personaje como la diosa Chihuahuacoatl, según fue una de las deidades que acompañó a los mexicas durante su peregrinación en la busca de Aztlán. Chihuahuacoatl es a la vez una diosa dadora de vida y de la muerte, capaz de crear y destruir a sus hijos. Es a la vez madre, nutricia y destructora. Según la leyenda, antes de la llegada de los conquistadores españoles a México, se dieron una serie de presagios que aseguraban la caída del imperio mexica a manos de hombres procedientes del oriente. Uno de estos presagios fue la aparición de la diosa Chiconcuatl en forma de una mujer vestida con un vaporoso vestido blanco y sueltos y negros y largos cabellos que se materializaban sobre las aguas del lago Texcoco, vagando entre los lagos y los templos de Náhuac, llorando y se lamentaba gritando: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino? Y aterrorizando a los habitantes de Tenochtitlán después de la conquista. Durante la época colonial, los pobladores reportaban la aparición del fantasma errante de una mujer vestida de blanco que recorría las calles de la Ciudad de México lanzándose sus tristes alaridos. Bueno, pues como podemos ver los orígenes aquí de lo que es la leyenda, yo pensé que era mucho más moderno, pensé que era de épocas más actuales, más que nada que era a principios del siglo XX. Pensé que era más o menos de las primeras 3 décadas por ahí, después de la Revolución Mexicana, pero ya estamos checando aquí que viene desde antes de la época de la conquista. No era tan así como la conocemos ahora, sino que era de una diosa, la diosa Chiconcualt, y pues vemos que ya se venía que más que nada resultaba como un presagio acerca de la venida de los españoles. Versiones. La leyenda de la Llorona es la historia de una dama blanca o dama del agua vinculada a ciertos lugares de poder y tiene una naturaleza infernal o natural. Sin embargo, la historia es la misma y la figura fantasmagórica de una mujer vestida de blanco que recorre los ríos buscando y llorando a los hijos que perdió. La mayoría de los relatos coinciden que la mujer mató a sus hijos, razón por la cual es maldecida y solloza eternamente por el dolor que esto le causa. Los elementos más constantes son la mujer de largos cabellos negros, el grito desgarrador y el vestido blanco y el agua y la selva. Relatos de origen.
Es común que los relatos de origen de La Llorona mencionen su etnia, su linaje, su situación económica, su nombre, el del esposo, hasta el del hijo o de los hijos. Generalmente el relato es situado en una época inmediata a la conquista española, en los primeros años de la colonia, aunque en otras versiones es en épocas más recientes. Esta mujer se enamora de un señor que la abandona y ella en venganza hace eso a los tres hijos que tuvieron, pero también puede ser que sea accidental mientras la madre lava en el río, como ocurre en algunas versiones. Fíjense que esto sí es muy interesante porque sí lo he visto. Bueno, sí lo he escuchado, como lo decía anteriormente, yo pensé que había ocurrido en épocas más modernas porque yo estaba en la primaria, sucedía mucho eso, que contaban la historia esa y mucha gente decía que la conocía, que había pasado. Yo pensé que había pasado incluso aquí se refiere mucho a la Ciudad de México, yo pensé que había pasado en alguna ciudad colonial, pero más retirada de la Ciudad de México. Y como vemos, por ejemplo, pues como lo dije anteriormente y como lo he estado checando aquí, dice que la historia viene desde la época de la conquista, o sea, desde la época prehispánica. Pues es lo que quería comentar de que yo pensaba que también, como dije, pues pensaba que era más moderna la historia, pero no. Y ya vemos que la versión sí es parecida porque también iba a decir, oh, bueno, yo recuerdo que habían dicho que era una señora que se volvía loca, que pasaba la tragedia, no, pues de estar loca, pues con el paso del tiempo fallecía y luego pues como quedaba medio tocadiscos, seguía con el tema ese de que comenzaba con el grito y pues de ahí ya se venía la historia, por eso pensé que era mucho más moderna. Comportamiento. Comportamiento. Otro aspecto que varía en las historias en lo que el relato cuenta que ocurre durante el encuentro con la Llorona, los relatos folclóricos coinciden que más que el aspecto físico es el terror que produce la Llorona, sido por su espeluznante lamento, y muchas veces no existe un contacto directo con el espectro. Sin embargo, esto puede cambiar en algunos relatos que dicen que la persona puede irse allá a otro plano terrenal, pero estas versiones son las menos contadas. Esto sí, también lo he escuchado y si tú ves los videos de redes sociales, que nada más se ve, se escucha en ciertas áreas, más que nada abandonadas o cerca de ríos y todo eso. Y por ejemplo, que también coinciden mucho es que se aparece mucho en las orillas de los ríos, lagos, estanques, donde hay agua, eso sí es muy común en este personaje. Pero creo que me adelanté y continuamos con el siguiente aspecto del tema que es aspecto. La mayoría de los relatos describen como una mujer de vestimenta blanca, con cabello largo y oscuro, que peina su cabellera mientras llora. Puede tener el rostro pálido como de una calavera. En algunas versiones lleva una bata blanca larga y encima otra bata de color negro con una capucha. En algunas versiones tiene cara de caballo. Puede ir tomando aspectos cada vez más monstruosos según la historia que mezcla en otros relatos locales. Esto sí es muy cierto porque he escuchado más que nada lo de la cara de caballo. Se lo escuché una vez allá a mi abuelita. Y sí me contó eso, que la Llorona tenía cara de caballo. Se han dicho eso que tiene la cara carraspelada, que tiene cara de calavera y esas cosas. Simbolismo. La Llorona puede ser considerada un espíritu de malos presagios. Sus gritos y sus lamentos nocturnos son un oráculo de eventos desafortunados. La historia tiene varias interpretaciones. El mito de la Llorona es la condena unánime de la mujer desnaturalizada que, desobedeciendo los consejos de su madre, hace pagar a su hijo el engaño que ha sido víctima por parte de su verdugo. Es una advertencia en contra las relaciones sexuales antes del matrimonio, contra el embarazo no deseado, contra el aborto. La Llorona es la mujer que por renunciar a su función maternal es escarmentada con un castigo terrible. Debe sufrir por toda la eternidad con un estremecedor ejemplo para las mujeres y madres futuras. La Llorona asusta a las muchachas que han cometido actos de los cuales sus padres los harían orgullosos. En el caso de la población masculina, espanta a aquellos que deambulan por las noches, especialmente los que andan en actividades deleznables, como el alcoholismo, la infidelidad. Mediante sus artes, la Llorona controla y reprime las actividades masculinas consideradas moralmente reprobables. Bueno, esto lo podemos checar porque, pues sí, porque sí, todos los videos también es raza que anda a las 3 4 de la mañana, pues andan medio intoxicadones y de repente se les aparece ahí pues quien dice, no el chamuco, sino la Llorona. Y eso es como que más espantable esa onda por andar en los tables, eso pasa.
A veces las madres castigan y asustan a sus hijos, diciéndoles que si las desobedecen, la Llorona vendrá a buscarlos, asustarlos por las noches cumpliendo un rol de asustaniños. Eso también es verdad, pero más que nada eso me lo decía mi abuelita. Mi abuelita me decía que si no me portaba bien iba a venir la Llorona por mí. Pero yo también me acuerdo que también se lo decía a mis primos más chicos y yo y otros primos íbamos y les tocábamos la ventana y les decíamos, "Oh, oh". Pero pues sí, pues lo que digo es la cultura de que siempre le echamos la culpa de estas cosas a La Llorona. Su presencia y representación cultural contemporánea. La leyenda de La Llorona sigue estando muy vigente en la memoria colectiva. Su historia ha sido reproducida en la literatura, en la música, en las artes plásticas, las artes escénicas y los medios audiovisuales de toda época. El tema de La Llorona ha sido tratado en múltiples ocasiones por diversas formas narrativas, cuentos, novelas, ensayos, poesías, obras de teatro, tanto en español como en otros idiomas. La Llorona es parte fundamental del folclore y la tradición popular de México. Su leyenda ha sido transformada y actualizada en innumerables ocasiones por diversos autores de todos los géneros en diversos medios. La Llorona es parte fundamental del folclore y la tradición popular de México. Su leyenda ha sido transformada y actualizada en innumerables ocasiones por diversos autores en todos los géneros en diversos medios existentes. Por eso decidí en este primer programa hablar acerca de La Llorona, más que nada de la leyenda, de dónde viene, de cómo surgió. No traté de hacer una historia de miedo, ni nada de eso, ni paranormal, ni cómo sucedió, ni nada de esas cosas, sino que simplemente averiguar un poco de dónde viene el tema. Fue que le pusieron La Llorona en la época de colonial, que ha trascendido generaciones, que mucha gente la ha escuchado y que más que nada lo que da miedo es escucharla y no verla. Lo más común es que se aparecen cerca de estanques. Y pues próximamente en otros programas pues es variarle el tema, no simplemente hablar de una sola cosa, sino que a mí me gustaría hablar más también de películas, de música, de cine, televisión, libros. Y les doy muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No sé cuánto tiempo duró, pero pues si perdieron un poquito su tiempo, pues le agradezco a toda la raza que pues nos siga apoyando. Como dicen todos ahí, pues dale un like, suscríbete o escúchanos. Simplemente con escucharnos, con eso es más que suficiente. Este es un tema para que tú digas, oye, qué interesante, cuéntame más, me parece muy interesante el tema. Y recuerden, alimentense bien, coman frutas y verduras y decirle no a las malas influencias. Tomen mucha agua y nos vemos en la próxima. Bye.